Qué alegría estar con ustedes para compartir la reflexión de este domingo segundo de Cuaresma. Y para iniciar nuestra reflexión, pongámonos sobre todo en camino de lectura de la palabra de este domingo en el Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos van siguiendo en esta programación, en esta reflexión, desde la parroquia San Rafael Arcángel de Calle Blancos, tiene que ser un motivo de mucha alegría escuchar esta palabra de hoy. Motivo de alegría porque también a nosotros, como a Pedro, a Santiago y a Juan, el Señor nos ha escogido, nos ha tomado de la mano para hacernos compartir esta grata alegría de la transfiguración, para que lo contemplemos en esta gloria hermosa que contemplaron los 3 elegidos del grupo de discípulos. Hay muchas partes de este breve evangelio que podríamos meditar y vamos a ir tocando, aunque sea brevemente, una por una de ellas o algunas de ellas. En primer lugar, el Señor elige a 3 del grupo. No se lleva a todos juntos arriba al monte elevado, al monte Tabor. No se lo lleva a todos los 12 o a más, porque podría haber más discípulos, más seguidores. Eligió a 3 a quienes Él quiso. No fue por imposición: llévame a mí, ¿por qué escoges a fulano? ¿Por qué a sutano? ¿Por qué va solo Pedro? ¿Por qué solo va Juan? ¿O por qué solo va Santiago? Voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es suya. No podemos nosotros pisotearla o implantarnos ante esa voluntad, sino acatar la voluntad. Y Jesús en su voluntad lleva a ellos 3 porque les tiene una misión, les tiene un trabajo, o serán parte muy importante del futuro del grupo, del futuro de la comunidad que Él está conformando, que está animando. Y quizás esos 3 serían los que tendrán que animar, alentar
a todo el grupo con lo que viene luego. Están camino de Jerusalén, van juntos todos, pero al ir Pedro, Santiago y Juan al monte, allí tenemos que pensar nosotros cómo es Cristo Jesús, grande y maravilloso, que escoge, que anima, que dentro del grupo sabe quiénes son los que a pesar de sus defectos, sus debilidades, sus pocos momentos o caracteres, van a ser los que animen. Hoy, repito, alegrémonos. Pedro, Santiago y Juan tienen hoy otros nombres, a lo mejor Carlos Alberto, o a lo mejor Mario Guillermo, o a lo mejor José Alberto, o a lo mejor Marvin, o Roxana, o María del Carmen, o Guadalupe. Otros elegidos por el Señor para que lo contemplemos, para que lo admiremos en su grandeza. Fue aquel un momento claro, propio, preparado por Jesús. No fue preparado por Pedro, ni por Santiago, ni Juan. No fueron ellos los que le dijeron, Maestro, subamos a ese monte a orar, quedémonos allí un ratito, contemplemos el panorama, quedémonos extasiados. No, es Jesús el que sabe para qué lo lleva y a qué los va a comprometer. Y estando allí, ha dicho el evangelista Marcos, vino una transformación, una transfiguración. Su maestro, el sencillo, el de una sola túnica, el que no llevaba más que un parcito de alpargatas o de sandalias, su maestro curtido, sucio por el camino, sudoroso, se transforma delante de ellos, su rostro, sus vestidos, todo cambia. Se ilumina su rostro con un resplandor de oro de cielo, se cambian sus vestidos con un blanco purísimo, que no habrá la bandera del mundo que los deje más limpios que aquello. Y empezó más que eso, el acompañamiento. De pronto vislumbran, se quedan viendo, pero si no está solo el Señor, no está solo el Maestro, mira aquí, nos parece Elías, el profeta, Moisés, el grande de Israel, los dos grandes signos proféticos y patriarcales están con Jesús, la grandeza de Israel, la grandeza del Antiguo Testamento, junto a su Maestro. Queridos amigos y amigas, si contempláramos a Cristo rodeado de toda la magnitud, de toda la plenitud de los santos que ha habido y habrán, si contempláramos la grandeza de Cristo en totalidad, pero así ahorita nosotros en este campo o ustedes en su casa, ¿cómo no se extrañarían y cómo no se alegrarían de ver que ese Jesús de Nazaret, el pequeño niño, el que creció en el silencio, en el tiempo oscuro, el que después aparece anunciando el reino de Dios, ese Jesús de Nazaret transformado y acompañado de la grandeza de los elegidos, a todos nos admiraría, todos estaríamos estupefactos, asombrados, llenos de gozo, de admiración, como le sucedió a Pedro, a Santiago y a Juan. Tal fue el gozo, el entusiasmo y esa admiración que no dijeron más que estas palabras: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. El entusiasmo, la admiración, la contemplación, el deseo de que no se nos quite, que no sea esto mentira, y se pellizcaban, se jalaban las orejas, se tiraban del cabello a ver si es verdad. Pedro pellizcaba a Juan, Juan pellizcaba a Santiago, Santiago a Pedro, para ver si era verdad. Y el entusiasmo los hizo decir esas palabras: quedémonos aquí,
qué bien estamos aquí contigo, Señor. No nos vayamos, que no se acabe esta alegría, que no se borre esta visión que estamos teniendo. No cabían de asombro, estaban extasiados, como Santa Teresa de Jesús, como San Ignacio de Loyola, como San Juan de la Cruz, como San Antonio María Claret, como San Francisco de Asís, como Santa Teresita del Niño Jesús de Lisieux, como todos los santos y santas contemplativos que ante la presencia de la grandeza de Cristo Jesús no quieren que se desaparezca esa visión. Quédate, Señor, quédate con nosotros, le decían los dos de Emaús, quédate con nosotros, mira que la noche ya se ha hecho grande, ya nos va a ocultar el sol. Esa es la admiración, el gozo de los que contemplamos a Cristo Jesús. A veces le preguntamos a alguna persona fiel, feligresa, devoto o devota, que viene a la Eucaristía día a día, que ora con gusto, que reza su Santo Rosario, que contempla. ¿Por qué usted siente gozo? ¿Por qué usted viene todos los días a la Eucaristía? ¿Por qué a usted no le puede faltar el sacramento? Y nos responden con la sencillez y la claridad más grande: porque vengo a contemplar al Señor, vengo a gozar la presencia de Cristo Jesús. Aquí en este lugar está el Señor y Él me acompañará, Él me dirigirá, Él me animará en todo momento, pero ahora aquí estoy extasiado viéndolo. No comprenderemos nunca la grandeza de Pedro, Juan y Santiago en ese gozo, ni la de los santos. Nunca comprenderemos por qué tanto tiempo dedicado a la contemplación, porque solo dentro de ellos se mueve el Espíritu, dentro de cada uno. Este deleite, este gozo contemplativo, no se lo podemos inyectar como en una jeringa. Poneme 3 cc de gozo tuyo, inyectame en intravenoso, metémelo lo más pronto a mi alma, tu gozo. No. El gozo es personal. Y así como el Señor llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, ese gozo fue para ellos. Luego transmitirían su experiencia y quizás prenderían en los demás. Igual nosotros, nuestro gozo es personal ante el Señor. Y ese gozo, como decíamos hace un tiempo atrás, cuando María Magdalena o María, la hermana de Lázaro de Betania, estaba a los pies del Señor y no quería apartarse de ahí, Jesús le dice a Marta: ella ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Nadie le va a quitar esa parte de gozo a ningún fiel, a ningún devoto, a ningún hombre ni mujer, niño, joven o adulto, que contemple con amor la grandeza de Cristo Jesús. Ya no importa que no esté Elías o Moisés, o que no esté Francisco de Asís, o San Juan Pablo II, o San Juan XXIII a su lado. No importa que no esté ningún santo, lo que importa es el encuentro con Cristo, en esa transformación, en esa transfiguración que Él quiere regalarnos. Y también viene el otro momento, estaban entusiasmados, felices, contentos, cuando una nube los cubre, una nube que se posa sobre ellos, y de la nube sale aquella voz que dice: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. No solo lo contemplen, no solo se queden extasiados delante de Él, escúchenlo en todo momento. No se alegren solo de verlo,
Nos puede suceder que cuando vamos al templo nos quedamos extasiados delante de la Santa Cruz con el Santo Cristo, divino rostro de Cristo, divinas manos de Cristo, sangre del costado de Cristo, sagrado corazón de Jesús, pies divinos de Jesús que sufristeis tan gran martirio con los clavos que te atravesaron. Nos podemos quedar en una contemplación y cuidado, tenemos que estar a la escucha de la voz del Padre que nos dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y escuchar a Cristo Jesús significa ponerle el oído atento a su palabra cada día, cada momento. Los santos decían, quiero escucharte, Señor, para que mis pasos sigan tus pasos, para que mis acciones sean las tuyas, para que mis pensamientos sean los tuyos, para que mi justicia sea tu justicia, para que mi amor a los demás sea tu amor, para que mi vida sea tu vida. Esto es escuchar al Señor. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Vengan a mí, benditos de mi Padre, a pasar al reino preparado para ustedes desde siempre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, fui preso y estuve enfermo y me visitaste, fui forastero en tu tierra y me hospedaste. Es la palabra del Señor que hemos de estar escuchando siempre, en el hermano excluido, en el hermano abandonado, en el hermano triste, en el hombre desolado. Escuchar al Señor es tener un oído atentísimo a su palabra, a sus necesidades, a sus mandatos, no solamente moral, no solamente espiritual, sino socialmente, humanitariamente. Cristo Jesús no solamente repugnó el mal, sino que repugnó sobre todo el desprecio, el abandono, el descuido a los más pequeños, a los más necesitados. Escúchenlo. No vayan a estar esperando ahora de este que han visto lleno de gloria y majestad, conversando con Elías y Moisés, palabritas rimbombantes, sonoras, lindas. No, Él les dirigirá la palabra, porque Él es mi palabra. Él les demostrará quién soy yo. Misericordia quiero y no sacrificios. Ese Cristo Jesús es al que tenemos que escucharlo. Y ahora en la Cuaresma más. La Iglesia, gracias a Dios, que nos regala este tiempo de Cuaresma, tiempo de escucha atenta al Señor. Tiempo en que Él nos irá diciendo muy finamente y muy claramente por dónde hemos de dirigir nuestra vida, nuestros pasos. Gocémonos en la contemplación de Pedro, Santiago y Juan. Gocémonos porque Él, el Señor Jesús, nos sigue hablando. Y la primera palabra después de esa gran expectación, escuchen este mi Hijo amado, fue la que Jesús les dijo momentos después de la visión. Estaban tan entusiasmados queriendo hacer las 3 chozas, las 3 tiendas, para uno, para el otro, cuando de pronto despierten, despabilense. Ahora sí, salgan del asombro, volvamos a la realidad. Y les dice, bajemos y no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y ellos se quedaron pensando en esta palabra. ¿Qué querrá decir eso de la resurrección? ¿Qué querrá decirnos con que va a resucitar? No puede ser que esta grandeza de Dios, que esta grandeza que hemos contemplado, que este Mesías nuestro
a la par de Elías y Moisés, vaya a morir. ¿Cómo es posible que venga algo malo para nuestro maestro? Escuchen la palabra. Y la palabra es: no hablen, no cuenten hasta que estén totalmente convencidos de quién soy yo. Y ese convencimiento les vendrá cuando el Hijo del Hombre resucite. Y qué sabio Dios y grande Dios y Jesús el Hijo de Dios. Qué hermosura de preparación. No cuenten ahora lo que todavía no han experimentado en totalidad. No adelanten, no presagien, no preanuncien lo que todavía no han vivido. Ya llegarán momentos duros. No les fue diciendo lo que vendría. Ahí mismo no les dijo: me va a traicionar Judas. Ahí mismo no les dijo: Pedro me va a negar 3 veces. Ahí mismo no les dijo: todos me van a abandonar menos Juan, que irá a seguirme a casa del pretor. No. No les dijo eso, pero ya les puso de aviso: mejor prepárense. Ahora ya han visto un poquito de la grandeza. Mi Padre ha sido generoso y ahora sigamos caminando. Hay que continuar el camino. No es mentira que soy grande y no es falsedad que me han visto, pero mejor que eso sea como una batería cargada, como un entusiasmo nuevo para ustedes. Caminemos, vivan, fortalezcanse, aguanten, soporten lo que viene. Y entonces sí verán la plenitud de mi vida, la plenitud de mi reino, la plenitud de mi glorificación. Queridos hermanos y amigos, queridos hermanos que están viendo este programa, ahorita pienso que podríamos nosotros como ocultar la grandeza de Cristo en un momento pasajero. Quizás muchas veces nos entusiasmamos con un favor que nos ha hecho Dios, con un milagro que hemos tenido, pero que de pronto lo vivimos. Gracias, Señor, qué grande eres maravilloso. Voy a dirigirme a ti en oración, y rezamos, y hasta prendemos candelas, y hasta ponemos un cuadrito del corazón de Jesús o un Cristo, o nos regalan una imagencita, o compramos una Biblia y la ponemos allí, pero de pronto se pasó, se acabó, se nos olvidó la grandeza y caminamos luego indiferentes ante todo lo que tendríamos que escuchar del Señor y a revivir en nosotros la grandeza de Dios. Es tiempo de Cuaresma para que no echemos en saco roto la gracia que Dios nos quiere dar. Tiempo de cambio, tiempo de conversión, tiempo de contemplación y sobre todo, tiempo de compromiso. Escuchar al Señor para seguirlo, para mirarlo, para no solamente quedarnos en el Tabor, arriba, en la grandeza, sino bajar al camino raso, bajar al camino polvoriento, bajar al camino de los golpes, de los sufrimientos, de las angustias. Ahorita estoy pensando en una señora nicaragüense, ella de Jinotepe. Hace unos días me decía: mire qué alegría tengo, el 1 de marzo me iré a Nicaragua a ver a mi familia que está allá. Ya estoy preparando el viajecito, ya compré el cafecito que le voy a llevar, ya voy preparando todo. Hace unos días, la mala noticia de que un hermano de ella murió en un accidente. Se adelantó el viaje de emergencia de Costa Rica a Jinotepe
para asistir al velorio y al entierro de su hermano difunto. Anoche, la muerte de la mamá de la señora. ¿Cómo es esto duro? ¿Cómo nos toca en el camino? Y esto es lo que tenemos que ir aceptando. Los golpes, los sufrimientos, el dolor, la entrega, la generosidad, todo para llegar a la contemplación plena, a la resurrección, a la gloria que el Señor nos tiene prometido. No es que todos tengamos que llevarnos bombazos de la noche a la mañana. No es que todos tengamos que tener sufrimientos uno tras otro. Pero sí hemos de tener una voluntad, una aceptación. Señor, si quiero contemplar tu gloria, tengo que también aceptar tu sufrimiento. Si quiero verte a ti glorificado, mi Hijo amado, tengo que aceptar la cruz, la pasión, la entrega generosa tuya, hacerme como tú, para un día recibir la gloria plena que me tiene reservada. Este es un día hermoso para contemplar, para hablar, para dialogar muchísimo. Pero bueno, hasta aquí lleguemos hoy. Dejemos, porque este tiempo de Cuaresma nos va a seguir regalando muchos y bellos momentos de oración y de reflexión. Vamos a terminar la reflexión de este día con esta oración que la liturgia nos trae para hoy. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga y los acompañe a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.